Pablo escribió 13 cartas en total, de las cuales hoy les voy a hablar de la primera carta. Corinto fue una iglesia con dones espirituales. Dice en la misma carta que tenía abundantes dones espirituales. El mismo Pablo la formó. Pero en esta iglesia habían muchas divisiones, había mucha segmentación. Por otro lado, habían problemas de tipo moral. Había mucha inmoralidad en aquella iglesia, la iglesia del Señor. Ahora, el estudio de Corintios enfatiza una cosa, y es lo que yo quiero resaltar en esta noche, además de otras tantas cosas, hermanos, que no importa cuántos problemas haya en la iglesia, no importa cuál sea la situación de la iglesia, Dios tiene la solución para los problemas de la iglesia, pequeños o grandes. Dios tiene el control de su iglesia, y como lo dijera él en cierta oportunidad allá en el Evangelio de San Mateo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo quiero decirte una cosa a ti, mi hermano: como quiera que nosotros hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, en la medida en que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, te digo una cosa de parte de Dios: Él tiene el control de todos los problemas que aquejen a cada uno de sus hijos. No importa la situación por la cual estés atravesando, no importa por qué situación estés atravesando en el hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuál es la situación económica o laboral, no importa la situación por la que estés atravesando, Dios tiene una solución, y tiene una solución pronta a la luz de su palabra para cada uno de nosotros. Y Él nos dice en esta noche: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y como nos recordaba el pastor Elio la semana pasada, recordando una de las citas más relevantes de Romanos: y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, conforme a los que su propósito han sido llamados. Así que hermano, no estamos en un laberinto, en un camino sin salida. Estamos en el camino correcto. Que la iglesia es imperfecta, sí lo es. Que hay problemas, se multiplican en el día a día, en la cotidianidad. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay muchas crisis. Pero les tengo buenas nuevas: en Cristo Jesús hay solución para todos los problemas de la vida. Aleluya. Corinto era una de las ciudades más pecadoras que habían en aquel entonces, en el primer siglo. Era una ciudad que se mantenía permanentemente en tinieblas, pero allí, en ese lugar lleno de tinieblas, Pablo predicó el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se cumple lo que dice la palabra del Señor: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es especialista de llegar a lugares inhóspitos, a lugares tenebrosos, a lugares supremamente enmarañados, para llevar allí la luz del evangelio, para llevar allí su gracia divina, para llevar allí la perfección de su Hijo Cristo Jesús, a fin de dar vida a todos aquellos que depositen en Él su confianza. El autor de esta carta, como lo menciona en Primera a los Corintios, el mismo autor es Pablo, el indiscutible apóstol San Pablo, el antaño Saulo de Tarso. Miren, hermano, las ironías de la vida. ¿Quién creyera que este hombre, que otrora persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo, confundió a la iglesia, la diezmó literalmente, arrastrando a los cristianos hacia la cárcel, matando a muchos de ellos, al protomártir del evangelio, Esteban? Él estuvo allí parado inmisericordiamente, y las ropas de Esteban fueron puestas a sus pies, y él, de manera insensible, seguía dando órdenes para que todos los cristianos fueran muertos y fueran llevados a la cárcel. Pero este hombre, tan radical en sus posiciones, tan legalista, un día
tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el cual pelea por sus hijos hasta el día de hoy. Y cuando de manera furibunda se acercaba al lugar para arrasar a la iglesia, se le presenta el Señor Jesucristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre experimentó una conversión extraordinaria. Se convirtió en el gran apóstol San Pablo. ¿Y quién lo creyera? Ese hombre que había sido un gran problema para la iglesia se convirtió en el solucionador de los problemas de la iglesia, en un gran apóstol, en un gran siervo de Dios, a través del cual Dios trajo solución a todos los problemas que había en la iglesia en aquel entonces. La fecha de escritura es aproximadamente entre el 55 y 57 después de Cristo en Éfeso. Eso lo vemos allá en 1 Corintios 16 del 7 al 9. Ahora hablemos un poquitico de Corinto, de la ciudad y de su gente. Corinto era famosa por sus pecados. Era una ciudad bastante afectada por el pecado. De tal manera que la palabra Corinto, que para nosotros no tiene esa connotación, significa desnudo. Y cuando se le decía a una persona corintio, se le estaba hablando de su condición pecaminosa, es decir, se le estaba cuestionando su moral, se le estaba indilgando cosas indebidas, porque en ese lugar existía un monte, el Acrocorinto o monte de Corinto. Dice la historia, nos lo cuenta, que en ese monte estaba el templo de Afrodita, Afrodita en griego, o si no Venus en romano. Todos ustedes saben que Venus era la diosa del amor. En ese templo habían aproximadamente 1000 prostitutas, eran las seguidoras de Venus. Le rendían culto y adoración allí en ese cerro. Y una vez concluido el culto, entonces descendían de aquella montaña y se iban a evangelizar a todos los hombres que encontraran en la ciudad de Corinto. ¿De qué manera los evangelizaban? Prostituyéndose con ellos. Y muchos hombres, muchos corintios, y no todos, habían disfrutado la evangelización de estas 1000 sacerdotisas que iban por doquier entregándole su cuerpo a los hombres en honor a su diosa, para ganar favores con su diosa, pero además de eso para ganar prosélitos que siguieran a esta diosa por mucho tiempo. Y la palabra del Señor, hermanos, nos recuerda a nosotros que ellos conocían a Jesús. Ya los corintios conocían a Jesús. Pablo les había estado predicando una y otra vez. Y él nos dice allá en 1 Corintios, y esa cita la quiero leer textualmente, en el capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Como ustedes verán, hermanos, en el contexto de este pasaje, la verdad que Dios tuvo que hacer una labor bien grande en la ciudad de Corinto. Para nada esta era una santa ciudad. Para nada este era un lugar santo, un lugar atractivo, un lugar agradable. Al contrario, era un lugar donde pululaba el pecado, donde se multiplicaba la maldad y donde había todo tipo de inmoralidad. Pero Cristo Jesús llegó a ese lugar y el cambio que experimentó esa población fue extraordinario. Por otra parte, Corinto fue famosa por los negocios. Las naves llegaban del este y del oeste con riquísimas mercancías. Los
navegantes, trabajaban en el agua y jugaban en el templo. Corinto era una ciudad supremamente grande. Algunos dicen que tenía aproximadamente 700,000 habitantes, pero se habla, por ejemplo, de Atenas, que Atenas tenía tan solamente 10,000 habitantes. Pablo siempre enfocó su atención en las grandes ciudades por cuanto él consideraba de que eran un foco excelente de propagación del evangelio, de extensión de la obra del Señor a donde se pudiera llegar. El ministerio de Pablo a los corintios se dio en el año 52 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. Pablo conoció a dos personajes, Aquila y Priscila. Estos eran fabricantes de carpas. Pablo también era fabricante de carpas y se unió a ellos en un hermoso ministerio y comenzaron a desarrollar una obra evangelística allí en la ciudad de Corinto. La palabra nos dice que Pablo inicialmente le predicaba a los judíos. Por mucho tiempo les estuvo predicando, pero los judíos no quisieron recibir el mensaje de Cristo. Dice la palabra ahí mismo en en Corintios dice exactamente que él predicaba que Jesús era el Cristo. Los judíos no aceptaron tal mensaje. Pablo se sacudió los pies, se volvió a la comunidad gentil y allí estuvo predicando en la ciudad de Corinto por largos 18 meses en la compañía de Aquila, de Priscila, y posteriormente le colaboraron Timoteo y Silas en la predicación del evangelio en ese lugar. Pablo les escribió a los corintios después de que los visitó. Cuando escribió, él estaba en Éfeso en su segundo viaje misionero. Cuando estaba en este lugar, él recibió una correspondencia de los de la casa de Cloé, en la cual se le notificaban algunos incidentes que estaban ocurriendo en el seno de la iglesia, y entonces él procedió a escribir una carta dando respuesta a cada una de las inquietudes que tenían los de la casa de Cloé. Posteriormente, los ancianos de la iglesia le enviaron otra carta en la cual se presentaban otro tipo de problemas. Ahora, hermanos, me gusta este asunto por lo siguiente, porque tanto los de la casa de Cloé como los ancianos de la iglesia y la iglesia en general estaban atentos a recibir una respuesta de parte de Dios a través del apóstol San Pablo, lo cual debe ser el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, hermanos. En la medida que avanza el tiempo y la corrupción se hace más grande, todos nosotros tendremos que enfrentar una serie de vicisitudes y de conflictos, hermanos, que si no estamos bien parados nos van a sacar de casillas, nos van a desviar del camino y nos van a hacer volver atrás. Pero nosotros, hermanos, tenemos una tremenda bendición al alcance de nuestras manos, y si la sabemos usar correctamente, hermanos, nosotros vamos a salir airosos de cualquier situación, por crítica que sea, y esa es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, yo quiero decirte una cosa: no importa cuál sea la situación por la cual estés atravesando, no importa cuál sea la crisis, cuál sea el problema, hermanos, yo les digo una cosa: en la palabra de Dios nosotros encontramos la solución para todos los problemas de la vida. Ahora, hay momentos en que hay situaciones de la vida, muy rara vez encontramos una situación en la que no haya solución directa en la palabra de Dios. ¿Qué hacer entonces en esos momentos? ¿Qué hacer? La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando usted diligentemente indague lo que dice la palabra de Dios respecto a un asunto X o Y que le está afectando y no encuentra luz en la palabra de Dios, entonces diríjase a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a personas que sean sabias, que sean sensatas, que sean temerosos de Dios. Exponga su caso, exponga su problema, y ellos lo ayudarán y lo guiarán. Pero en la palabra del Señor normalmente nosotros encontramos la solución para todos los problemas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Pablo escribió por dos razones. La primera, para corregir los problemas. Estos problemas incluían divisiones, demandas legales
y pecados sexuales. Ese fue el primer propósito. El segundo, para contestar preguntas, diferentes preguntas. ¿Sobre qué? Sobre el matrimonio, sobre la Santa Cena, sobre los dones espirituales, sobre la resurrección y las ofrendas. Y Pablo da principios espirituales para resolver cada problema. Hermanos, por favor, quiero enfatizar eso una vez más. La palabra del Señor, la palabra de Dios da respuesta a todas las inquietudes que brotan del alma humana, a todos los problemas que aquejan al ser humano. La respuesta está en la palabra de Dios. Muchas personas están confundidas, andan amargados, andan tristes, confundidos, están llenos de temores y de angustias. ¿Por qué? Porque tienen la Biblia muchas veces, pero no la leen. La tienen allá en el anaquel de adorno, de lujo. No leen la palabra, no escudriñan la palabra, no meditan en la palabra, no hacen la palabra. Pero hermano mío, ¿cuál es el consejo del Señor para nosotros? Que escudriñemos la palabra, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Entonces el consejo de Dios, hermano, lee la palabra. No te confíes en el videobin solamente, que a veces nosotros nos confiamos de que el videobin va a estar bueno y el día que no esté funcionando, ¿qué vamos a leer? Lea la palabra, hermano, diariamente, aliméntese de ella, medite en la palabra, escudriñe la palabra, pero sobre todo póngala por obra en su vida. Y yo le garantizo a usted, hermano mío, y yo le garantizo a usted, hermana mía, que si usted escudriña la palabra y se hace un hacedor de la palabra, usted será un hombre sabio, una mujer sabia, porque la palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena. Van a venir tormentas, van a venir situaciones críticas, van a venir vendavales, pero su vida va a mantenerse firme, porque usted está fundamentado sobre la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El bosquejo, brevemente lo miraremos. La introducción la encontramos en el 1:1 al 9. Luego vemos una primera gran división: análisis de los problemas conocidos por Pablo del 1 al 6, respuesta a la carta de Corinto de los capítulos 7 al 16, y finalmente veremos la conclusión del 16:5 al 24. No comí pesca hoy, pero estoy seco. Vamos a mirar, hermanos, algunos problemas y cómo el apóstol San Pablo le dio solución a estos problemas. Primero, los creyentes se dividieron en 4 grupos. Miren esta segmentación: 4 grupos. ¿Cuáles eran estos grupos? Unos se proclamaron seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro y otros de Jesús. 4 grupos, hermanos, en la misma iglesia. Y noten ustedes una cosa: era una iglesia llena del Espíritu Santo, donde había buena alabanza, donde había fluir de Dios, donde habían manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. ¡Qué iglesia, hermanos! ¡Qué iglesia! Pero en esa iglesia habían 4 grupos. No sé si estaban bien demarcados como están aquí las sillas, pero habían 4 grupos bien demarcados. Estaban aquellos que decían que eran de Pablo. Pablo había sido el fundador de esa iglesia y obviamente debía tener sus seguidores. Entonces muchos se alineaban con Pablo y decían que él era su pastor. Otros decían: había llegado a la ciudad un hombre muy intelectual, muy capaz. Resulta que a los griegos, ustedes saben, les llamaba poderosamente la atención la intelectualidad. Y llegó Apolo, y Apolo era un gran intelectual. El libro de los Hechos hace una pequeña mini biografía de él y dice que él era poderoso en las escrituras. Entonces los de la iglesia, que se creían los grandilocuentes, los sobresalientes, los intelectuales, los más capaces, se alineaban con el hermano Apolo. Esos eran los más inteligentes. Estaban, por otro lado,
los seguidores de Pedro. Unos decían, yo soy de Pedro. Eran los legalistas. Pedro se inclinó por el ministerio a los judíos y entonces su ministerio era un poco más legalista, sujeto a la ley. Entonces los que eran un poco más legalistas, falda larga, cero maquillaje, cero prendas, todo era pecado, todo era maldad. Entonces somos de Pedro. Y finalmente estaban los super espirituales, aleluya, los seguidores de Cristo, yo de Cristo. Es decir, que ellos consideraban que eran los verdaderos cristianos, que ellos eran los auténticos hijos de Dios porque seguían a Cristo Jesús. Pablo se enoja, Pablo se molesta y él dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Y cuál es la solución a estos problemas, hermanos? Dice él que nosotros debemos vivir por la sabiduría de Dios y no por la del mundo. No debemos vivir por la sabiduría del mundo. A mí me gusta lo que Pablo hace, hermanos. Miremos ahí en el capítulo 1, si usted lo tiene abierto, capítulo 1. Ahí en el versículo 18, miren lo que dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, nosotros debemos vivir por la sabiduría de Dios y no la de los hombres. Y escúchame bien, iglesia, cada uno de nosotros llega a lo largo de su vida de tener siervos de Dios a los cuales uno admira. Hay siervos de Dios a los cuales uno quiere mucho. Hace 2 días estaba yo en mi devocional personal y estaba clamando a favor de mi pastor, que hace años y años que no lo veo. Me imagino que ya está bien anciano, pero yo estaba diciéndole: Señor, te doy gracias por tu siervo y te ruego que lo bendigas a donde quiera que se encuentre. Y yo admiro a ese hombre todavía a través de los años. Es bueno que usted admire a sus pastores, es bueno que usted admire a sus líderes, es bueno que usted confíe en ellos y todo lo demás. Pero hermano mío, escúchame bien en esta mañana, en esta noche, no dependa de ningún hombre en particular. Usted no le pertenece al pastor X o Y o fulano o sutano. Usted pertenece a Cristo Jesús. Ponga su mirada en Jesucristo, como dice el hebraísta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre falla, hermano, el hombre tiene debilidades, el hombre se equivoca, pero Cristo es perfecto. Él es el camino que nos llevará al Padre Celestial. Nadie puede ir sino por Él. Ame a su pastor, quiéralo, invítelo a cenar si quiere. Hónrelo el día del pastor, el día de su cumpleaños. Comparta con él, acérquese, manifiéstele su cariño, pero no ponga toda su confianza en el hombre. Este hombre, por más hermoso y maravilloso pastor que sea, no murió por ti en la cruz del Calvario. Él no te llevará a la vida eterna. Solo Cristo Jesús lo puede hacer, porque Él fue quien murió por ti en la cruz del Calvario. Fue Él quien resucitó. Y un día no muy lejano vendrá y te llevará a las mansiones celestiales. Amén. ¿Cuántos gritan: soy del pastor Helio? Por ahí tienen unos cuantos fans. Cristo, hermanos, llegar a la madurez espiritual en vez de la carnal. ¿Qué debemos hacer también, hermanos? Apreciemos el ministerio de cada persona. Todas las personas son diferentes. Si usted observa al pastor Helio, él tiene unas características muy singulares que solamente las tiene él, hermano. No lo compare con ningún otro pastor, hermano, porque se va a estrellar, o se confunde, se amarga, va a tener problemas. Ámelo a él tal y como es y hónrelo. Pero no piense que es el único, hermanos.
honre a sus otros pastores también, honre a otros líderes. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Todos tenemos cualidades, tenemos dones, tenemos talentos. Todos somos útiles dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. No se enfoque en una sola persona. ¿Sabe usted cuál es una de las características más sobresalientes de las sectas? En que todo gira alrededor de un solo hombre. Y este fin de semana fui a predicar a una ciudad aquí de la costa donde la iglesia desapareció. Los creyentes se llevaron las bancas, se llevaron todo y quedó solamente el local solo. ¿Saben por qué? Porque se murió su Dios. Pero el Cristo nuestro no se muere, hermanos. El Cristo nuestro permanece para siempre. Y si tú depositas en Él tu confianza, tú también permanecerás para siempre. Aleluya. Bueno, había otro problema, hermanos. Un miembro estaba en pecado sexual. Se estaba acostando con la esposa de su padre. A esto le llamamos incesto, ¿verdad? Oiga, hermanos míos y amigos, la inmoralidad sexual se está acrecentando cada día más y más y más. La comunidad LGTBI está cogiendo una fuerza extraordinaria, hermanos. Los pecados de inmoralidad sexual se están multiplicando con la venia de muchas personas supuestamente bien morales. Aún la religión da su venia a muchas de estas personas invertidas. Pero la palabra del Señor claramente nos habla acerca de esto. Cuando un miembro en la iglesia es descubierto, incurre en cualquier falta de inmoralidad, la iglesia debe ponerlo en disciplina. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Proteger a la iglesia, proteger a la iglesia para que no se esparza esa mala conducta entre todos los miembros de la iglesia. No es para destruir al creyente que cae en pecado, porque todos somos susceptibles de caer en un momento dado, pero hay que proteger a la iglesia, hermanos, de esas personas que abiertamente deciden salir del closet o hacer cualquier otra manifestación extraña, porque eso afecta a la iglesia del Señor Jesucristo. Hablemos de otra cosa muy importante. Los creyentes se estaban acusando el uno al otro en los tribunales. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza que un hermano tenga que demandar a otro hermano. Qué vergüenza que dos hijos de luz tengan que comparecer ante un hijo de las tinieblas, ante un inconverso, ante un impío, para que dirima sus problemas, sus querellas. El Señor dice en su palabra: ¿acaso nosotros no hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo es posible que dos creyentes que han nacido de nuevo, que tienen la luz del evangelio en su ser, acuden a un hombre que está absolutamente en tinieblas? A veces es enemigo del evangelio, abiertamente anticristiano, y traemos ante él nuestros problemas para que él dirima nuestra situación y así poner tropiezo a la obra de Cristo. El apóstol San Pablo se manifiesta en contra de esto y nos habla claramente. Él dice: la iglesia tiene que juzgar y solucionar tales asuntos fuera de los tribunales del gobierno. Los que están viviendo vidas pecaminosas, dice el apóstol, no heredarán el reino de los cielos. Tenemos sí que dirimir esos asuntos en la iglesia. Hay pastores, hay líderes, hay juntas, hay diáconos o consistorio o como se quiera llamar en el lugar a donde se esté congregando el creyente. Pero no podemos acudir, hermanos, ante los impíos. Los que están viviendo vidas pecaminosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Avanzando en otro asunto, hermanos. Parece ser que los creyentes como que estaban siendo tentados a volver otra vez en las horas nocturnas de Corinto a ser ministrados
por las 1000 sacerdotisas de la diosa Venus, porque estaban saliendo, hermanos. Si no, hermanos, miremos lo que el Señor nos dice en su palabra. Ellos estaban saliendo a ese lugar y la palabra del Señor nos habla claramente al respecto. Los creyentes no pueden ser dominados de cualquier asunto del mundo. Nuestros cuerpos, hermanos míos, son templos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo quiero que lo miremos claramente. 6:9. Miren lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y mire la clasificación: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Hermanos, todo eso era una realidad en los corintios y muy probablemente en la vida nuestra. Pero la segunda carta a los Corintios nos dice en un hermosísimo versículo que bien vale la pena que usted lo memorice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas se hacen completamente nuevas. El Señor nos trajo a novedad de vida, pero Él espera, hermanos, que en lugar de retroceder, avancemos en la santidad, avancemos en el conocimiento de la verdad de Dios que es en Cristo Jesús, y cada día nos santifiquemos en Él. ¿Por qué? Dice el apóstol que nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. No nos pertenece a nosotros, hermanos. Y mire, para ti, hermano mío, para ti, querido joven y querida joven, particularmente, dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Biblia dice: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y casa del Dios viviente. Honremos a Dios con nuestro cuerpo, así como nos dice la carta a los Romanos: renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento y presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a nuestro Dios. No a la fornicación en los solteros, no al adulterio en los casados, no a ninguna manifestación de inmoralidad, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Satanás. No hay comunión entre el cristiano y el no cristiano. Por eso, hermana mía, no te fijes en un hombre que no sea cristiano. Y joven cristiano que te encuentras en esta noche, no mires a las impías, no mires a las filisteas incircuncisas. Mira a una doncella cristiana, una mujer de Dios, para que puedas conservar tu cuerpo santo para la gloria de Dios. Dice la Biblia que el cuerpo no nos pertenece. Fue comprado por precio. El Señor lo compró con su sangre preciosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honremos a Dios con nuestro cuerpo, hermanos. Dice la Biblia: el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. La relación adúltera es pecaminosa y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. La fornicación es pecaminosa y Dios dice: los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni ninguna otra persona invertida. Ahora, escúchenme bien. Fuimos algunos, quizá cometimos algunas de estas cosas. Fuimos como toda esta larga lista que dice aquí el apóstol San Pablo. Quizá nosotros fuimos algunas de esas cosas. Dios se acordó, por ejemplo, de mi inmunda vida. Me sacó de las inmundas calles. Me transformó, me cambió, me hizo una nueva criatura.
Pero el que está en Cristo nueva criatura es. No volvamos atrás, hermanos. No miremos al mundo. No contamine su cuerpo. Jovencita, no dejes que tu cuerpo sea contaminado por las manos sucias de un hombre que pretende amarte. Consérvate pura y virgen y santa delante de Dios, y Él te bendecirá y te ayudará. Hemos visto que Pablo recibió una carta de Corinto con unas preguntas también de los ancianos. Él contesta a estas preguntas en 1 Corintios 7 al 16, capítulo 7 al 16. Y Pablo les da a los corintios principios que aplica a sus preguntas. Ahora, una pregunta para los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí en esta noche? Uy, hay poquitos. Solteros, sí. ¿Ustedes piensan que los solteros deben casarse? ¿Deben casarse los solteros? Bueno, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Por las necesidades de la carne es bueno que cada hombre y que cada mujer se casen. Les cuento una confidencia. Yo no quería casarme. Rehusé, no quería casarme porque quería servirle al Señor. Yo fui llamado al santo ministerio muy joven y quería dedicarme enteramente a la obra del Señor, pero no tenía el don de continencia y el ojito me bailaba por aquí, me bailaba por allá. Entonces dice la Biblia que si uno se está quemando, es mejor que se case. Eso dice la palabra del Señor. Mire, el 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, indiscutiblemente la vida de soltero es mejor. Porque, hermanos, yo les digo una cosa: tener mujer responsablemente cuesta. ¿Qué dicen los hombres casados que están aquí? ¿Es fácil tener mujer? Vea, hermano, eso cuesta. Es difícil. Hay que orar al Señor, mantenerse fiel a una sola mujer, agradar a una mujer. Yo no sé cómo se las arreglaba Salomón, la verdad que no lo sé. Porque una sola, hermanos, da trabajo, una sola. Y hermanos, yo quería quedarme soltero para servirle al Señor por doquier, pero no tenía ese don, así que tuve que casarme. Y bueno, gloria a Dios por mi hermosa esposa, porque realmente ha sido una maravillosa bendición. Ahora, dice Pablo que a causa de la concupiscencia es mejor uno casarse. Versículo 9. Pero si no tiene don de continencia, lo que les estaba diciendo hace un momento, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que, jovencita, jovencito, en lugar de estar por ahí con cara larga y todo aburrido y sin saber qué hacer y no tiene programa el fin de semana y toda esa cuestión, pues órale al Señor que te mande la bendición y cásate para que no te estés quemando. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios. Ahora, Dios ha llamado a algunos a casarse y a otros a quedarse solteros, pero ya para esto se precisa un don especial de parte de Dios. Si tú no tienes ese don, yo te aconsejo, cásate. No te quedes para vestir santos. No te quedes soltera, no te quedes soltero. Es mejor que te cases, a menos que tengas un don de continencia que el mismo Dios lo da. Y de esta manera vas a tener la templanza para resistir todas las tentaciones que sobrevengan sobre tu vida y vas a poder servirle al Señor. Ahora, pero no te quedes soltera porque sí, o soltero porque sí. Si te vas a quedar soltera, honra al Señor con tu soltería, sírvele al Señor, haz la obra de Dios. Si te vas a quedar soltero, no te quedes ahí como un viejo amargado, un viejo verde, un viejo ahí que no sabe qué hacer. No, pon tu soltería al servicio del Señor y sírvele de todo corazón, y el Señor honrará ese don de continencia que hay en ti. Ahora,
cada persona debe cumplir con su función según el llamado de Dios. 7:17, mire lo que dice. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Pasemos a otro punto que tiene que ver con la conciencia. Otra pregunta: ¿deben los creyentes comer lo sacrificado a los ídolos? La palabra del Señor es clara en esto. Dice Pablo aquí que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchas veces nos vemos en situaciones en las que la gente nos mira por nuestra posición de liderazgo, por el hecho de saber que somos cristianos y no saber qué hacer en tal situación. Entonces, en algunas de estas circunstancias, hermanos, es menester abstenernos de hacer algunas cosas que de pronto en un momento dado para nosotros no son pecaminosas, para no servirle de tropiezo a las personas que nos rodean. Y también, por ejemplo, Pablo habla de lo sacrificado a los ídolos. Yo tenía una costumbre, me gustaba comprar ese pan que venden los en la calle algunas personas en un canastico, panes un poco de panes ahí de trigo, de cebada y unos pastelitos muy interesantes y todo lo demás. Y yo los disfrutaba, pero un día yo iba para el centro y me dio por mirar así un letrero y vi a uno de los Hare Krishna bajar así con una canastica de estas para llevarla a una tienda donde normalmente yo compraba eso. Y me extrañó el asunto y decidí bajarme de la buseta y entrar a ese lugar que quedaba en un segundo piso. Encontré que allí habían un poco de Hare Krishnas y ellos tienen sus productos ahí, pero estaban en esta posición, así haciendo un rezo con sus manos extendidas hacia los productos que ellos venden antes de que salgan a la calle para ser consumidos. Hermanos, mi conciencia fue herida, me sentí incómodo, me sentí mal y tomé la decisión nunca más volver a comer de ese tipo de alimentos que para mí son abominables por motivos de conciencia. Algunas personas suelen, por ejemplo, comer morcilla. ¿Es bueno o es malo? Depende. Yo me convertí hace 33 años. La última vez que me convertí me comí un tremendo pedazo de morcilla con papita criolla bien sabrosa, pero un hermano a quien le invité me dijo que él no comía porque eso era pecado. Entonces yo le pregunté al pastor, tenía un día de convertido, el pastor me dijo efectivamente que eso era pecaminoso y me mostró varias citas. Pasado algún tiempo yo descubrí por la misma palabra de Dios de que era bueno o era malo dependiendo cómo se miraba. Si la persona considera de que es abominable y no lo quiere comer, no lo coma. Pero si la persona considera de que este es un alimento exquisito y le apetece, pues cómalo, pero debe comerlo con fe, con acción de gracias, dándole gracias a Dios. Ahora, el que come morcilla no debe criticar al que no come, y el que no come no debe criticar al que come. Ahora, si por ejemplo yo voy a degustar aquí un buen pedazo de morcilla, le cuento que yo no como morcilla, pero eso ya es mi decisión personal. Entonces yo estoy acá y decido comerme un buen pedazo de morcilla, pero aquí están estas personas que son débiles en la fe y me están mirando, y yo sé que estas personas pueden ser afectadas por esto que yo estoy haciendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que por causa de ellos yo debo abstenerme de tomar esos alimentos por causa de la conciencia. Pablo decía, sacrifique su libertad si esta es causa de que un creyente débil tropiece. Pablo, por otra parte, rindió sus derechos. Él dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré llevar por ninguna. Algunas cosas
son normales, son legales. La palabra del Señor no nos dice nada sobre eso. Pero si usted encuentra que aquellos que le rodean se sienten afligidos, si usted les sirve de piedra de tropiezo, hermano, mejor quédese quieto. Quédese quieto. En algunos lugares, hermanos, es pecado hacer. Por ejemplo, hay iglesias donde si uno no lleva corbata, a mí no me han dejado predicar porque no llevo corbata, porque supuestamente la corbata tiene unción. Y entonces yo llevo la corbata en el bolsillo y cuando voy a predicar a esta iglesia, a una de estas iglesias, yo me pongo la corbata, hermanos. No quiero servirle de piedra de tropiezo, ni tampoco quiero perderme la oportunidad de predicar el evangelio del Señor, ¿verdad? Pero en esto tiene que actuar uno con sabiduría. Nadie debe buscar su propio bien, sino el bien de otros, dice la palabra del Señor. Que no causen tropiezo a nadie, sea judío, sea griego o a la iglesia. Ahora, hablemos de otro asuntico. La comunión en la iglesia. ¿Por qué la muerte y la enfermedad era un problema en Corinto? Ahí habían un momentos de coinonía en los que la iglesia compartía, en los que la iglesia degustaba algunos alimentos y después de esto participaban de lo que se denomina la cena del Señor o la Santa Cena. Pero resulta, hermanos, que algunos lo estaban tomando livianamente, estaban tomando la cena indebidamente y como consecuencia, nos dice el apóstol San Pablo, algunos se habían enfermado y en el peor de los casos otros se habían muerto. ¿Por qué? Por haber tomado la cena del Señor indignamente. ¿Cómo se toma la cena del Señor indignamente, hermanos? Cuando no se reconoce que estamos ante el santo de los santos y sin una debida preparación vamos a la iglesia habiendo vivido una vida pecaminosa, una vida impura. No nos arrepentimos, no nos quebrantamos delante del Señor, no nos humillamos por los pecados cometidos previo a la participación de la Santa Cena, y entonces el apóstol San Pablo se ve en la necesidad de legislar al respecto y decirles: la enfermedad y la muerte está sobreviniendo a cada uno de ustedes porque están tomando la cena del Señor indebidamente. Tiene que haber, hermanos, una preparación. ¿Por qué? Porque el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son unos elementos sacratísimos, hermanos, y debemos tomarlos con una previa preparación espiritual para que no incurramos en ninguna falla delante de nuestro Dios. Y Pablo les habla a los discípulos esto. Él dice: los que participan de la Santa Cena deben reconocer que representa al Señor. Tomarla es muestra de que estamos en una relación correcta con Dios. No podemos venir ahí a la Topa Tolondra como que fuéramos simplemente a una cena, como que fuéramos aquí a Dulcerna o a cualquier otro lugar a comer lo que sea. Debe haber en nosotros contrición, debe haber en nosotros arrepentimiento, debe haber en nosotros un espíritu de santidad, de solemnidad, de completa reverencia al venir ante la presencia del Señor y tomar los elementos que componen la cena, como son el pan y el vino. No se debe tomar esto a la ligera, hermanos, y el apóstol San Pablo habla fuertemente acerca de eso. Debemos examinarnos, no sea que haya pecado contra Cristo y traigamos su juicio sobre nosotros. ¿Cuál es la urgencia del Señor? La disciplina del Señor es para protegernos, hermanos, es para cuidarnos. No tomemos la cena del Señor indebidamente. Prepare su corazón, hermano, prepare su vida de tal forma que cuando llegue el momento de tomar la cena del Señor, usted lo puede hacer en entera reverencia, en santificación y en total consagración delante de la presencia de Dios, y así esa celebración se constituya en una tremenda bendición para su vida. Ahora, hablando acerca de otro tema, de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia supremamente bendecida, con muchos dones, pero se estaban presentando algunas inconsistencias, se estaban presentando algunos problemas, algunas crisis en la manifestación de los dones dentro de la iglesia del Señor.
Los dones, hermanos, deben constituirse una bendición para la iglesia, una fortaleza para la iglesia, un consuelo para la iglesia, un soporte espiritual grande para la iglesia. Pero si no se usan adecuadamente, hermanos, esto puede traer graves problemas al interior de la iglesia, como ocurrió en la iglesia de Corinto. Pablo nos dice que hay una variedad de dones de servicio y trabajo, pero, hermanos, el espíritu es el mismo. No debe prevalecer en la persona que es usada por el Señor en X o Y don un aire de superioridad, un aire de grandeza, como si ese don le perteneciera a él, hermanos. Porque continuamente yo he visto en diferentes lugares como una persona que es usada en lenguas o en profecía, en dones y en milagros y en cualquier otra cosa, cree que es superior a los demás, que es más espiritual que los demás, que tiene más fe que los demás. Y no es así, hermanos, porque eso no es algo que nos pertenezca, es algo que Dios nos da a nosotros, y Él reparte con generosidad a todos aquellos que se disponen en la iglesia del Señor. Pablo nos dice que nosotros debemos anhelar los mejores dones, hermanos. Debemos anhelarlos. No se torne indiferente ante la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, y no abra su boca simplemente por abrirla. Pídale al Señor que derrame sobre su vida los dones del Espíritu Santo, que se manifiesten en su vida los dones del Espíritu Santo, que usted sea partícipe de los dones del Espíritu Santo, para que usted pueda ser un instrumento de bendición a todos aquellos que le rodean, porque los dones son para bendecir a otros, hermanos. El Espíritu da dones a cada creyente según sus deseos. Hay muchos miembros, dice la palabra, pero el cuerpo es uno solo. Tenemos que anhelar con avidez, hermanos, los mejores frutos, nos dice la palabra. Pero hay que tener una cosa presente, hermanos. Todos deben estar apoyados en el amor, en el amor. Miren lo que dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego comienza a repetir una serie de dones. Si yo tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes al corazón de la mar. En fin, cita una serie de dones. Pero si no tengo amor, nada soy. Hermano, no se deje llevar de la prepotencia, de la soberbia o de la falsa espiritualidad, pensando que porque usted habla en lenguas, que porque usted profetiza, que porque usted es usado en el discernimiento de espíritus, en el don de milagros, de fe, de ciencia o de sanidades o de cualquier otra cosa, usted es superior a los demás. Ese don Dios lo pone en la vida de cada uno de nosotros para que lo usemos a favor del pueblo de Cristo, para que seamos de bendición a todos aquellos que nos rodean. Ahora, hay algunas pautas muy claras en la palabra de Dios en el uso de los dones. Por ejemplo, en el de profecía. Alguien de pronto profetiza algunas cosas y la gente se asusta y se llena de temor pensando que eso es palabra de Dios, pero no, hay que consultar qué dice la palabra de Dios. La profecía, por ejemplo, solo tiene 3 propósitos fundamentales: es para edificar, para consolar o para exhortar. No pueden haber profecías de maldición o de condenación. Indiscutiblemente eso no proviene de Dios. Ahora, el ejercicio de los dones debe hacerse en orden, hermanos. Dice el apóstol San Pablo: hágase todo decentemente y con orden. No puede una persona comenzar así públicamente a hablar y a gritar y a profetizar y a decir un poco de cosas sin tener en cuenta el orden del culto. ¿Quiere usted hablar en lenguas? Y yo lo animo que lo haga, hermanos. Lo animo. Pablo decía: doy gracias a Dios que hablo en lenguas todos los días. Y yo le puedo decir a usted también eso. Yo hablo en lenguas todos los días, pero lo hago en mis devocionales personales. ¿Por qué es importante el hablar en lenguas, hermanos? La Biblia dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y habla con Dios. Entonces le animo, hermano, si usted todavía no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Y una vez que tenga la manifestación del Espíritu Santo en su vida, ore todos los días, hermano, en la oficina, en la casa, donde quiera que se encuentre. Hable en lenguas, hermano, hable en lenguas, hable en lenguas. Pero públicamente, hermano, trate de abstenerse a menos que usted tenga una palabra de Dios para la iglesia. El Señor dice aquí a través de Pablo que no impidamos las profecías,
Se debe permitir que se profetice, pero por supuesto dentro de los lineamientos de la palabra de Dios y dentro del orden establecido en el culto. El otro día fui a predicar a un lugar, y en el momento en que estaba haciendo el llamado para quienes querían aceptar a Cristo como su Salvador, se levantó una mujer y comenzó a profetizar y a decir que yo era un siervo de Dios y esto y aquello, y me tocó detenerla porque ese no era el momento, hermanos. Gloria a Dios por la profecía y bienvenida sea, pero Pablo dice decentemente y con orden. Ahora, ya para concluir casi, porque el tiempo ha transcurrido, hablemos de la resurrección. ¿Hay una verdadera resurrección? ¿Cómo es el cuerpo resucitado? ¿Morirán todos los creyentes? Hermanos, este tema es fascinante. Capítulo 15 de Primera de los Corintios. Pero nos dice aquí Pablo que nosotros somos salvos por el evangelio si nos aferramos a él. Óigame bien, hermanos. Somos salvos por el evangelio si nos aferramos a él. 15:2. De otro modo hemos creído en vano. Hermanos, si nosotros no hemos depositado en Cristo Jesús toda nuestra confianza, entonces dice la palabra del Señor, hemos creído en vano. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Nosotros resucitaremos, hermanos. No importa que aquí en esta tierra nos haya quejado la enfermedad, los problemas o las circunstancias adversas, nosotros resucitaremos y tendremos un cuerpo nuevo, dice la palabra de Dios. No dormiremos, pero todos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y quiero terminar, hermanos, quiero concluir con ustedes ya la parte que a mí me corresponde, leyéndoles 16:1-2. Ya la bendición de Dios para ustedes. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y luego termina diciendo el apóstol: el que no, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Brevemente, hermanos, hemos tratado de citar lo que la palabra del Señor dice en Primera a los Corintios, pero el apóstol San Pablo termina con una palabra triunfante. Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero él dice también que nos esforcemos y seamos valientes hasta el fin de nuestros días, a fin de que podamos ser merecedores de todas aquellas bendiciones que él tiene reservadas para cada una de nosotros. Y Pablo concluye su carta diciendo: él viene, haciendo uso de una palabra aramea que se usaba en aquel tiempo: Maranata. Maranata, Cristo viene pronto. Que estemos preparados para que cuando ese día llegue, todos podamos partir a la presencia de nuestro Dios y podamos recibir de él cuerpos glorificados para su honra y para su gloria. Dios les bendiga.